Un saludo para todos, un feliz año. Que Dios los bendiga a ustedes, sus familias, sus necesidades, y que la gracia de una presencia, Nuestra Señora, esté siempre iluminando sus vidas, sus hogares, y que durante todo este año seamos guiados por esta luz, que no se apague en nuestras vidas, que mantengamos siempre la luz de la fe, de la esperanza, del amor, viva en nuestro corazón y viva en nuestro hogar y en nuestras familias. Reciban un cordial saludo, les habla el Padre Fernando Cárdenas desde el Foyer de Charité. Generalmente decimos, y este que viene a ser el primer programa de este año 2021, generalmente se dice año nuevo, vida nueva. Pues bueno, vamos a meditar con ustedes a lo largo de una serie de programas, si así Dios lo permite, esta vida nueva que Dios nos quiere traer y a la cual nos ayudan los ángeles. Una transformación en nuestra vida, en nuestro pensar, que comienza por pequeños detalles, que comienza por esas cosas mínimas, sin importancia, pero que ahí comienza la gran transformación de nuestras vidas. Quien es fiel en lo poco, es fiel en lo grande, dice nuestro Señor. Y algo que puede ser una frase de cajón, pero que te invito a que la medites, la reflexiones. Hace poco estaba leyendo la biografía de la fundadora de los Foyers de Charité, Martha Robin, y un gran intelectual francés. Él escribe sobre Martha Robin y dice que Martha Robin era una cabeza, era una persona que reflexionaba y meditaba. Y este intelectual dice, no en el sentido de meditación y reflexión que nosotros a veces usamos, de ronronear, dice este intelectual, sino en el sentido de ir a la raíz y de encontrar la voluntad de Dios, el plan de Dios en todo acontecimiento. Y por eso te invito a que medites esta frase. Todas las personas son una prioridad para Dios. Las personas son una prioridad para Dios. Y las personas están para ser amadas. Las cosas están para ser usadas. Repito esta frase. Las personas están para ser amadas. Las cosas están para ser usadas. Sin embargo, ¿cuántas veces amamos las cosas y usamos las personas? Y esto causa heridas. Esto causa que hiramos, pero también que nos hieran. Porque cuando nos usan, nos hieren, pero también cuando usamos, herimos. Y Dios tiene en mente una transformación poderosa, asombrosa, maravillosa. Y vale la pena iniciar este año sabiendo esto. Tú eres una prioridad para Dios. Y Dios quiere que seas amado, amada, no usada ni usado. Y para este año Dios tiene en mente una poderosa transformación, asombrosa, maravillosa transformación en nuestras vidas. Y si este es el plan de Dios,
Y los ángeles son los mensajeros de Dios. Ellos vienen a traernos ese mensaje de que eres una prioridad para Dios y que Dios quiere una transformación asombrosa, maravillosa en tu vida. Dios quiere algo grande de ti. Espera algo grande de ti. Y por eso los ángeles vienen a colaborar en ese ministerio, en ese plan de Dios, en ese servicio a ese plan de Dios de esta transformación de tu vida. Año nuevo, vida nueva. Pero una vida nueva, transformada dentro de este plan de transformación grande, maravilloso, poderoso que Dios ha pensado para ti. Es que imagínate tú esto. Dios ha pensado en ti. Porque eres una prioridad para Dios. Y en ese pensamiento de Dios, Dios no te quiere dejar igual. Dios te quiere transformar. Y de una manera poderosa, de una manera asombrosa. Y en este ministerio de los ángeles, al servicio de este designio de Dios, de este plan de Dios, leamos el texto del libro de los Números. Libro de los Números, capítulo 22, versículos 21 a 24. Lo voy a leer. Dice lo siguiente. Se levantó Balaam de madrugada, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Cuando iba, se encendió la ira de Dios y el ángel de Dios se puso en el camino para estorbarle. Él montaba la burra y sus 2 muchachos iban con él. La burra vio al ángel de Dios plantado en el camino, la espada desenvainada en la mano. La burra se apartó del camino y se fue a campo traviesa. Balaam pegó a la burra para hacerla volver al camino, pero el ángel de Dios se puso en un sendero entre las viñas, con una pared a un lado y otra a otro. Al ver la burra al ángel de Dios, se arrimó a la pared y raspó el pie de Balaam contra la pared. Él le pegó otra vez. Volvió el ángel de Dios a cambiar de sitio y se puso en un paso estrecho donde no había espacio para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Vio la burra al ángel de Dios y se echó con Balaam encima. Balaam se enfureció y pegó a la burra con un palo. Entonces Dios abrió la boca de la burra, que dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho yo para que me pegues con esta ya 3 veces? Respondió Balaam a la burra: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en la mano, ahora mismo te mataba. Respondió la burra a Balaam: ¿no soy yo tu burra, y me has montado desde siempre hasta el día de hoy? ¿Acaso acostumbro a portarme así contigo? Respondió él: no. Entonces abrió Dios los ojos de Balaam, que vio al ángel de Dios de pie en el camino, la espada desenvainada en la mano, y se inclinó y se postró rostro en tierra. El ángel de Dios le dijo: ¿por qué has pegado a tu burra con esta ya 3 veces? He sido yo el que he salido a cerrarte el paso, porque delante de mí se tuerce el camino. La burra me ha visto y se ha apartado de mí 3 veces. Gracias a que se ha desviado,
porque si no, para ahora te habría matado y a ella la habría dejado con vida. Es el libro de los Números, capítulo 22, versículos 21 a 24. Libro de los Números, capítulo 22, versículo 21 a 24. Y nos narra algo ya sorprendente, que una burra habla. Estas son cosas que me parece a mí, y es palabra de Dios, palabra revelada, inspirada por el Espíritu Santo, y que nos muestra que una burra habla. Ya de por sí es un texto que llama la atención. Y una burra que ve un ángel. Y el hombre no ve al ángel. Balaam no ve al ángel. La burra sí, pero el hombre no. Y después el ángel se le revela a Balaam y le dice: ¿por qué maltratas a la burra? Yo he sido el que he hecho esto para impedirte que continúes el camino. La burra me ha visto y se ha apartado de mí 3 veces, gracias a que se ha desviado, porque si no, para ahora te habría matado y a ella la habría dejado con vida. Esto es algo, el ángel, esto es Antiguo Testamento, los ángeles, recordemos, los ángeles no conocen la misericordia de Dios. Ellos conocen la justicia de Dios. El ángel con nosotros va aprendiendo lo que es la misericordia de Dios. Pero aquí el ángel, ¿por qué toma esa actitud, digámoslo así, violenta contra Balaam? ¿Por qué? Porque estaba haciendo algo que no le gustaba a Dios. Pero este no es el tema de este programa. El tema de este programa es la transformación, vida nueva, año nuevo, vida nueva. El tema de este programa es esa transformación maravillosa que Dios quiere hacer en nuestra vida y que los ángeles están al servicio de esta transformación poderosa, maravillosa que Dios quiere hacer en tu vida. Y esto es algo que nos relata este libro y este pasaje que acabamos de leer. Porque algo que creo que Dios nos quiere a nosotros transformar es nuestra impaciencia. El año que pasó y este año que comienza, el año que pasó terminó con mucha impaciencia. El año que comienza parece que comienza también con mucha impaciencia. Y Dios quiere transformar nuestra impaciencia. Y en esto están los ángeles. Balaam era un hombre que se dirigía obstinadamente por su camino, que quería dirigirse por el camino que él ya había trazado, la ruta que ya había trazado. Y la burra no quería seguir ese camino. O no podía seguir ese camino porque un ángel del Señor le estaba cerrando el paso. Y Balaam, con su impaciencia, comienza a maltratar a la burra, a pegarle a la burra. ¿Por qué? Porque tenía que ser por ese camino y tenía que llegar a ese lugar. La impaciencia. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en ese lo que se llama el himno de la caridad, ese texto que tal vez muchos de nosotros lo conocemos casi que de memoria, él cuando comienza a decir el amor
es, el amor es, el amor es. Y él pone como primera cualidad del amor la paciencia. Yo recuerdo en una ocasión que fue un llamado de atención y lo agradezco porque siempre lo he tenido presente. Que alguien me dijo, mire, sin paciencia no va a llegar a ningún lado. Y es así. Sin paciencia no vamos a llegar a ningún lado. Nos lo muestra el libro de los Números. Vamos a golpear, vamos a herir, vamos a maltratar, porque es que yo tengo que hacer mi plan, cueste lo que cueste. Duélale al que le duela, gústele al que le guste. La impaciencia hay que transformarla. Y aquí el ángel de Dios, en el libro de los Números, sana la impaciencia de Balaam. Y hay que sanar nuestra impaciencia. No, las cosas no tienen que ser a nuestra manera, en el momento que nosotros hayamos pensado, de la manera como hayamos pensado, en las circunstancias en que hayamos planeado. No. Las cosas pueden ser, y de hecho muchas veces son, diferentes a como las planeamos, a como las pensamos, a como las imaginamos, a como las deseamos. La paciencia. Y dice el Papa Francisco, si no cultivamos la paciencia, siempre tendremos excusas para responder con ira y finalmente nos convertiremos en personas que no saben convivir. Iremos cultivando la ira cada vez más, cada vez más. Balaam ya sacó, ¿cómo es que dice? Sacó la espada y comenzó a pegarle a la burra. Y iba a matar a la burra. Si no cultivamos esta paciencia, vamos entonces a tener miles de excusas para responder con ira. Que es que me cerró el carro, que me miró mal, que se pasó, que no me hizo las cosas como yo le había dicho, que me respondió mal, y nos llenamos. Y hay veces, como decía al comienzo del programa, las personas están para ser amadas, las cosas para ser usadas. Y hay veces que usamos las personas y dejamos de amarlas. Y comenzamos a golpear las personas, a pegarle a las personas, ya sea físicamente o también moralmente, con chismes, moralmente como dicen, le dije toda la verdad. Sí, pero le dijiste la verdad sin caridad. Y comenzamos entonces a desahogar nuestra ira con todo, con todos. Y así entonces se nos vuelve imposible convivir. Personas que no sabemos convivir los unos con los otros. Hay un libro que yo cito con frecuencia y de hecho hicimos una serie de programas sobre este libro, porque allí están retratadas todas las tentaciones con las cuales el demonio
viene a obstaculizar ese plan de santidad en nuestra vida. El libro C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino. Ahí están todas las tentaciones. E hicimos una serie de programas sobre ese libro. Es un libro excelente, excelente. Ustedes pueden llamar a Radio María y pedir estos programas, Cartas del Diablo a su sobrino. Y allí C.S. Lewis tiene otro libro también que se llama El Gran Divorcio, que describe el infierno. Y él dice que el infierno va creciendo es porque comienzan a convivir, a ser vecinos, pero al cabo de un día, 2 días, ya no se soportan. Entonces, el que estaba viviendo al lado derecho se aleja 1000 metros y el otro se aleja otros 5000 metros. Y así se van alejando y alejando y alejando y alejando y alejando. Y es así como crece el infierno, dice C.S. Lewis. Porque entonces ya no sabemos convivir. Ya no soporto una crítica, ya no soporto un comentario, ya no soporto un chiste, ya no soporto una opinión en contra. No. Y tendremos excusas para responder con ira. Y dice el Papa, siempre tendremos excusas para responder con ira por la falta de paciencia. Ojalá que este sea un propósito para este año. Generalmente durante, los retiros espirituales o comienzo de año, se puede hacer un proyecto personal de vida. Una virtud que tú quieras ir adquiriendo, ir desarrollando, ir fortaleciendo con medios muy concretos para crecer en la virtud. Alguno podría poner, quiero crecer en la paciencia, porque soy una persona iracunda. Hay veces que las personas dicen, es que yo soy de muy buen genio, padre. Yo tengo un muy buen carácter, muy buen temperamento, hasta que me sacan la piedra, hasta que me sacan el mal genio. Y te sacan el mal genio cada 2 segundos, pero tú tienes muy buen genio, según tú. La caridad es paciente, dice San Pablo. Ya lo dijimos en la primera carta a los Corintios en el capítulo 13. Él menciona allí como 15 cualidades, 15 características, 15 notas características de lo que es la caridad. Y la primera de esas 15 es la paciencia. Todos nosotros hemos tenido esa experiencia. ¿Dónde, Padre? Con nuestra mamá, con nuestro papá, que llorábamos en la madrugada y pacientemente se levantaban a atendernos, a ver qué es lo que necesitábamos. Y algunos de nuestros papás tenían que ir al otro día a trabajar. La paciencia. Tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Miren al granjero, espera pacientemente el fruto precioso de la tierra hasta que recibe las lluvias de otoño y las de primavera. Sean pacientes también ustedes, fortalezcan sus corazones. Esto va unido, la paciencia con la fortaleza, con la virtud de la fortaleza. Entonces, si tú quieres trabajar esa paciencia, hay que trabajar la virtud de la fortaleza. De esa iremos a hablar cuando hablemos de esta sanación de la impaciencia.
Porque para los primeros cristianos, la paciencia estaba estrechamente unida a la perseverancia en la fe durante las persecuciones, las dificultades a las que estaban siendo expuestos, recordemos, perseguidos por los emperadores romanos, por Nerón, en fin, y estaban siendo perseguidos, martirizados, los llevaban al Coliseo romano, los exponían a las fieras, y entonces los cristianos entendieron que la paciencia estaba unida a la perseverancia en la fe. Esto es algo muy importante, porque hay veces que la paciencia es, lo entendemos así como aguante ahí. No, pues tenga paciencia. Y entonces uno habla con una persona y dice, no, tengo este sufrimiento, tengo esta dificultad, tengo esta preocupación. Y la respuesta algunas veces es, pues sí, tenga paciencia. Es como, aguante, aguante. Y los primeros cristianos no entendían la paciencia así. La paciencia era perseverar en su fe, en las persecuciones, en las dificultades a las que estaban siendo sometidos. No era aguantar, era algo activo. Los mártires fueron pacientes, porque la palabra paciencia tiene su raíz de otra palabra en latín, pasio, pasión, que no es simplemente ahí, aguante, no, sino perseveren. No es algo pasivo, es algo activo. Esta es la belleza de nuestra fe y esta es la belleza de cultivar la vida de virtudes que te llevan a ti a esta gran transformación que Dios quiere obrar en ti. Aquí con la famosa burra de la cual hemos hablado, la burra de Balaam, él era impaciente. No estaba acostumbrado o no quería, o no sé, en ese momento no sé cómo estaría Balaam, cansado, preocupado, triste, no sé. Pero en ese momento el hecho es que no soportó la dificultad que se le estaba presentando. ¿Cuál era la dificultad? Que no podía seguir el camino que él había determinado, que él previamente había diseñado, que era la ruta por la cual se dirigía hacia su destino. Y no fue paciente, no perseveró, sino que quería renunciar, renunció. ¿Y cómo renunció? Pegándole a la burra, pegándole a la burra. Mira la impaciencia aquí, la gran diferencia entre la paciencia y la impaciencia. La paciencia te lleva a ti a asumir esta actitud positiva, activa, no a desquitarte ahí con cualquier cosa, a renunciar con una cosa. Tu meta es llegar a un punto. Tienes una dificultad, no comiences a desquitarte con aquello que no te deja llegar al punto. No, tú enfócate en cómo voy a llegar a ese punto y persevera para llegar a ese punto. No renuncies. No renuncies. Y para esto se requiere la paciencia. ¿Cómo será de importante la paciencia? Que ya lo he repetido como la tercera vez, San Pablo la enumera como la primera cualidad de la caridad. Pero al mismo tiempo, Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, dice, la paciencia todo lo alcanza. Repito,
Santa Teresa de Jesús, la paciencia todo lo alcanza. Si no somos pacientes, nos vamos a rendir. ¿Por qué? Porque no somos perseverantes. Y al rendirnos por no ser perseverantes, entonces no tenemos esa actitud activa ante los desafíos para vencer los desafíos, dificultades que se nos presentan, sino que simplemente, como no somos perseverantes, lo dejamos ahí tirado. Y nos desquitamos con otras cosas. Eso era lo que le iba a pasar a Balaam. La paciencia va unida, no al aguante, va unida a la perseverancia. Y los antiguos cristianos, los primeros cristianos lo entendían así, a esta perseverancia en la fe durante las persecuciones, dificultades a las que estaban expuestos los cristianos. Es esto lo que iremos a desarrollar, uno de los primeros aspectos que los ángeles vienen a sanar, a transformar. Esta transformación poderosa que Dios quiere obrar en nuestra vida es que seamos pacientes. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Y por esta razón, hablar de paciencia implica hablar de sufrimiento, de pruebas, de obstáculos que hay que pasar. Y me parece que esto de por sí ya es una gran enseñanza. La vida tiene sufrimientos y pruebas y dificultades que vencer. Una vida que tenga dificultades y sufrimientos no es una vida mala. Es una vida que simplemente es vida, una vida que no tenga esta connotación de obstáculos, de contrariedades, de sufrimientos que vencer, no existe, no existe. Y por eso como existe, como la vida es con sufrimientos, dificultades, obstáculos, Balaam tenía este obstáculo, esta contrariedad. Y con un ángel, que una burra estaba siendo el instrumento por medio del cual el ángel lo estaba desviando de su camino. Por eso es algo maravilloso, maravilloso porque se nos habla de cómo es la vida, de una vida real. No de una vida imaginaria, no de una vida, digámoslo así, de telenovela, sino de una vida como es. Y en esto de la paciencia hay que también aguardar a que los acontecimientos fluyan, respetando, claro está, la naturaleza de las cosas. Hay una expresión española: con el andar de la carreta, las calabazas se acomodan. Es una expresión de esas antiguas, pero muy sabias, que dicen mucho. Con el andar de la carreta, las calabazas se acomodan. Deja que la carreta ande. No comiences como Balaam a darle golpes, a maltratar, a impacientarte, a tener ira. No, permite que las cosas vayan, fluyan de acuerdo a la naturaleza de las cosas, sin querer intervenir con nerviosismo, con impaciencia, para ajustar, para corregir la realidad de acuerdo a nuestro antojo y de acuerdo a la velocidad
que queramos, no. Esperemos, esperemos que la carreta siga andando y las calabazas se van acomodando, se irán acomodando. Aprender a ser paciente tiene mucho que ver entonces con la sabiduría, con el don de la sabiduría, ese don que no es de saber mucho, sino viene de sapere, de saborear las cosas, de degustar las cosas, de aprender a reflexionar antes de obrar. ¿Cuántas veces obramos impacientemente, apresuradamente y terminamos o desarreglando otras cosas o empeorando lo que queríamos arreglar? No. En portugués hay una expresión que es deixa que a poeira se abaixe, deja que la polvareda se abaje, se acomode, se asiente. Cuando se ha levantado una polvareda por discusión, por malos entendidos, porque no te salieron las cosas, no vayas ya a querer solucionar todo, no. Deja que la polvareda se asiente. Y cuando la polvareda se asiente, vas a poder ver mejor, vas a poder ver cómo está siendo la situación, el alrededor, porque cuando la polvareda se ha levantado, entonces pues tal vez te entra polvo a los ojos, lloras, no ves bien, pero tú queriendo ahí solucionar la situación. No, espera. Aprender a ser paciente, a ver las cosas con perspectiva, con ser conscientes de la temporalidad de la vida. Si supiéramos, dice un salmo, que hasta el más robusto vive hasta los 80. Bueno, hoy día pues con avances y bueno, el hombre tiene unas mayores expectativas de vida, pero no somos eternos. Si nosotros tenemos a nuestra frente esa visión de la temporalidad, asumiríamos las cosas de otra manera. Yo no sé si ustedes han visto en alguna oportunidad cuadros de santos o monjes, monjas, que a veces se les pintaba al lado una calavera. Y esto era para decir que reflexionaban sobre la eternidad. Si nosotros reflexionamos sobre la eternidad, vamos a gozar mucho más. Si nosotros decimos esto, como dice Santa Teresa, la volvemos a citar, todo pasa, solo Dios queda, la paciencia todo lo alcanza, porque todo pasa. Es esta mirada con perspectiva. Y la paciencia es un rasgo de una personalidad madura, de una personalidad que sabe esperar, porque sabe que la vida tiene obstáculos que hay que afrontar y que hay que superar, que asume la vida como es, que está mirando realidades más allá, que no se está quedando con lo que sí existe, pero que se va. Y es uno de los rasgos de una personalidad madura, porque para amar, y recordemos, y lo hemos citado ya varias veces a lo largo de este programa, para
amar, la primera cualidad distintiva es ser paciente. Para amar hay que ser maduros. El amor exige madurez. Y por eso la paciencia viene a acrisolarnos, a darle peso a nuestra vida, a darle peso a nuestro amor, pero peso específico, no a que seamos llevados, vencidos por cualquier obstáculo, no, a superar esos obstáculos. Y la encontramos en personas que han tenido una gran capacidad de superar la frustración, mirar adelante con esperanza, no quedarse ahí donde te hirieron, en el momento en que te hirieron, en lo que te dijeron. No, es lo que hoy día se llama la resiliencia, esa capacidad de sobreponerse y de salir adelante fortalecido. Es esta paciencia que la adquieren esas personas que han tenido esa capacidad de superar la frustración. Miremos los santos, miremos los santos. San Ignacio de Loyola se vio frustrado en su carrera militar. San Francisco de Asís con su padre: ya no soy hijo de Pedro Bernardone. María Ramos, no es santa, la española a la que se le renueva el cuadro de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que supera el engaño, la traición de su esposo. Santa Teresita lo cuenta, su hipersensibilidad. San Juan de la Cruz, que fue encarcelado por sus mismos hermanos, allá en un monasterio. Santa Teresa de Ávila, que fue perseguida por la Inquisición. En fin, y no vivieron apegados o no se aferraron a ese momento de dolor, de frustración, sino que encontraron ahí, en ese momento, una oportunidad, porque eran pacientes. Fueron derrotados. Ahí, para seguir con el ejemplo de la burra de Balaam que nos ha acompañado a lo largo de este programa, se les aparece el ángel y los detuvo, ni siquiera los detuvo, les puso el freno en mano y se cayeron, pero ellos se levantaron y encontraron en esa caída algo más, vieron con perspectiva. San Ignacio de Loyola va a encontrar que cuando leía novelas del mundo, su espíritu quedaba triste. En cambio, cuando leía vidas de santos, su espíritu quedaba alegre. Encontraron una oportunidad y se levantaron, vieron con perspectiva. No fue: ahora todo se acabó, ya no puedo seguir adelante, mi carrera se frustró, yo ya no puedo hacer nada. No tuvieron esa actitud. No tuvieron esta actitud. Y por eso un santo es una persona madura. No hay santos inmaduros. No hay santos inmaduros. Carlo Acutis, este muchacho que fue beatificado hace poco, con 15 años, fallece, maduro. Se levantó, se sobrepuso a un cáncer. Santa Teresita se sobrepuso a una tuberculosis. Son personas que miraban hacia adelante y miraban con perspectiva. Sabían que ese momento
no es el momento definitivo. Que hay otro momento definitivo para el cual hay que prepararnos. Y se puede mirar con esperanza, siempre. Uno debe aprender y debe aprender un arte, que es el arte de sufrir. Eso hay que aprenderlo. ¿Y cómo se aprende, Padre? Sufriendo. Sufriendo. Inclusive ha habido pedagogos, estudiosos de esta ciencia de la educación que han dicho, se debe promover en las escuelas un aula, que es el aula de sufrir. El arte de sufrir, el arte de adiestrarse para superar las dificultades, los fracasos, el sufrimiento, el dolor. Se dice que hoy día las generaciones actuales son como endebles, no soportan la frustración. Los derrumba. Una sociedad consumista, una sociedad hedonista, una sociedad donde todo lo que se quiere se le da. Y cuando no lo tiene, el escándalo, el show, la pataleta, en fin, el reclamo, el mal genio, el cerrar la puerta, el tirar la puerta, mejor dicho, el trauma. Y el arte de sufrir, el arte de adiestrarse para sufrir, para soportar el sufrimiento, el dolor, la frustración, que las cosas no te salen como tú quisieras. No te salen como tú hubieras querido. Que muchas veces vamos a fracasar. Y ante esto, ¿cuál va a ser la respuesta nuestra? Séneca decía lo siguiente: no hay persona más desdichada que la que nunca probó la adversidad, el dolor, el sufrimiento. Repito esta frase: no hay persona más desdichada, y no lo decía un cristiano, no lo dice un santo. No hay persona más desdichada que la que nunca probó el dolor, el sufrimiento, el fracaso, la tristeza. Una de las cosas más bellas es que cuando se sufre y se aprende a sufrir, sufriendo, uno tiene la capacidad de compadecerse con el sufrimiento del otro. Y me parece que esto es algo muy bello. Es una riqueza de una profundidad. La Madre Teresa de Calcuta sufrió 50 años la oscuridad en el alma. 50 años. Pues fruto de ese sufrimiento, de un sufrimiento espiritual, de un sufrimiento moral, entendió el sufrimiento de los pobres, de los enfermos abandonados en las calles, de las almas solitarias, dejadas, despreciadas. Lo entendió. ¿Por qué? Por su capacidad de sufrir. La persona que no tiene paciencia, y esto lo dice el Papa Francisco, lo cito: la persona que no tiene paciencia es una persona que no crece. Ya dijimos, es una persona que no es madura, que se queda en los caprichos del niño, en la etapa infantil. Imagínense ustedes
un adulto de 50 años, 40 años, 30 años, en la etapa infantil, que no sabe tomar la vida como viene y como es, con obstáculos, sus dificultades. Y esta es una de las tentaciones, dice el Papa Francisco, volverse caprichosos. Volverse caprichosos. Este C.S. Lewis, en su libro Cartas del Diablo a su sobrino, él dice que el demonio nos quiere quitar la alegría de la sencillez de las cosas. Y es la persona, yo siempre lo explico así porque es muy gráfico. En alguna ocasión alguien me invitó a un restaurante y bueno, llegó ahí el mesero y dijo que queríamos. Entonces yo pedí un agua, el mesero me preguntó natural, soda, le dije no, natural, bueno. Y otra persona ahí llegó y pidió un agua Perrier. Y el mesero se quedó viéndolo y le dijo, disculpe, y esta persona dijo, agua Perrier, luego aquí no tienen agua Perrier. Y el escándalo porque no tenían agua Perrier y cómo era posible que en el restaurante no tuvieran agua Perrier. Agua natural, agua natural. Se nos quita la alegría de esas cosas sencillas y nos volvemos caprichosos, caprichosos. Y otra tentación, dice el Papa, es de aquellos que no tienen paciencia y la omnipotencia. Es que esto es casi diabólico. Es querer las cosas de inmediato, no saber esperar que el amarillo es que hay cosas que uno dice, pero ¿cómo yo tengo que explicar esto? Pero sí, hay que volverlo a explicar. El amarillo no es para acelerar, el amarillo no es para pasar, el amarillo es para disminuir y comenzar a alistarte para avanzar. Pero en amarillo ya avanzamos o aceleramos en el semáforo amarillo. Nos creemos omnipotentes o caprichosos y se nos quita el sabor de lo sencillo, el sabor de compartir sencillamente, o omnipotentes. Vamos a continuar hablando de esta sanación de la impaciencia por medio de los ángeles. Que Dios los bendiga, una feliz noche para todos y les reitero mi saludo de un feliz año para ustedes y toda su familia.